Buenas tardes, estimados estudiantes de la Cátedra de Legislación Fiscal. Mi nombre es Silvia y estaré acompañándoles durante el cierre de su semestre. A continuación voy a dejarles un breve resumen de lo que son ingresos y gastos públicos como dos caras de una misma moneda, las finanzas públicas. Acompáñenme. Los ingresos públicos y los gastos públicos constituyen parte de las finanzas públicas, entendida esta como la actividad financiera que realiza el Estado para satisfacer las necesidades colectivas y así cumplir con los fines del mismo. Las finanzas públicas o hacienda pública comprenden los bienes, rentas, deudas que conforman el activo y el pasivo de la nación, cuya administración le corresponde al Poder Nacional. Ambas distinciones, según el autor Moya Millán, se consideran sinónimos, siendo la más aceptada hacienda pública. También podemos entenderla como el conjunto de bienes de una entidad pública con su consecuente administración para cumplir con sus fines. La hacienda pública o finanzas públicas comprende tres fases: fase recaudadora, fase de inversión o egresos, fase de administración de los recursos. Esto debe estar señalado en el presupuesto público, siendo este el instrumento legal mediante el cual el Estado actúa sobre la economía durante el periodo de un año para llevar a cabo el cumplimiento de los fines del Estado. Los ingresos públicos tienen una clasificación de acuerdo a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Encontramos originarios, derivados, ordinarios y extraordinarios, nominales, reales, corrientes y de capital. Originarios son los que el Estado y demás entes públicos obtienen de los bienes que les son propios de la actividad económica que realiza. Tenemos, por ejemplo, los derechos y los ingresos por la venta del petróleo. Los derivados son los que obtiene por la intervención coactiva en la economía de los particulares en virtud del poder de imperio. Tenemos, por ejemplo, los impuestos. Ingresos ordinarios son aquellos recursos que se perciben periódicamente, son comunes y habituales. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Ingresos extraordinarios son recursos que no se perciben regularmente, sino una sola vez. Su discontinuidad viene a ser su nota característica, ya que su obtención en cada caso entraña una decisión particular del Estado. Tenemos, por ejemplo, la privatización de una empresa, la venta de un activo, el alza del precio de hidrocarburos, ingresos provenientes del crédito público y la emisión de la moneda. En los ingresos nominales son aquellos que aumentan el fondo de la tesorería, pero correlativamente aumentan el pasivo, disminuyendo el activo. Tenemos, por ejemplo, el pago de salarios y los subsidios a los necesitados. Ingresos reales son aquellos que sí aumentan el fondo de la tesorería sin aumentar las obligaciones del Estado ni disminuir el resto del activo. Tenemos, por ejemplo, el aumento de la reserva interna anual. En los ingresos corrientes corresponden a utilidades netas de las empresas, ingresos procedentes de la propiedad de bienes, circulación de bienes y contribuciones a la seguridad social. Y los ingresos de capital son los recursos de transferencia de capitales y préstamos. En cuanto a gastos públicos, tenemos gastos públicos administrativos y orgánicos. Son aquellas erogaciones que van destinadas a los poderes públicos y están señaladas en ítems, partidas, anexos, incisos. Tenemos gastos públicos funcionales u operativos, son de consumo y redistributivos, que son las erogaciones para el normal desenvolvimiento de la función pública. Tenemos gastos económicos de inversión y capital, son aquellos gastos que hacen los entes públicos para la adquisición de bienes, o sea, aumentar el patrimonio. Tenemos gastos de carácter social, son aquellos de educación, salud, vivienda y seguridad social. Veamos algunos ejemplos de ingresos y gastos. Hablemos brevemente del Banco de la Mujer, préstamos a otros bancos de Latinoamérica, trolebús, compra de material bélico. El Banco de la Mujer y los préstamos a otros estados de Latinoamérica constituyen recursos del Estado, es decir, son parte de los ingresos, ya que trata de la recuperación de préstamos a largo y corto plazo, y así se encuentra establecido en el clasificador del presupuesto nacional señalado por la UNAPRE. Trolebús. El trolebús es un egreso de la nación. Se encuentra señalado en el presupuesto con la categoría bienes de transporte, tracción y elevación y subcategorizados como equipos ferroviarios de cables aéreos. Si se tratase de la construcción de una vía pública, entonces constituye un gasto público denominado construcción del dominio público, cuya subcategorización sería la construcción de viabilidad. La compra de material bélico está dentro de las partidas del presupuesto público con la denominación gastos de defensa y seguridad de Estado y subcategorizados como equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa nacional. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención.